Algunos analistas han afirmado que la Unión Europea y el uso del euro como divisa han resultado ser un fracaso y utilizan el caso de la crisis de Grecia como prueba de esta afirmación. Yo tengo una opinión completamente distinta. Creo, de hecho, que los problemas de Grecia fueron creados por decisiones equivocadas del propio gobierno de Grecia. Me encuentro en estos momentos en la sede de la legación de la Unión Europea en nuestro país. Es un buen lugar para reflexionar sobre el tema de Europa y su unidad a lo largo de las últimas décadas. Yo pienso, de hecho, que la Unión Europea ha sido un éxito extraordinario porque ha construido un sistema de mayor prosperidad para sus pueblos gracias al libre comercio y también a la libertad de movimiento de las personas, pero también ha evitado que los países de Europa recurran a la guerra como lo hicieron tantas veces en el pasado para resolver sus diferencias. La determinación, la visión de los padres fundadores de este proyecto de integración europea tenía como propósito y sigue teniendo como propósito el de mantener, de establecer una paz duradera en Europa. Entonces, en términos de lograr su propósito fundamental, la Unión Europea es y ha sido un éxito tremendo. Desde hace ya varios años, Grecia se enfrenta a una gran deuda con acreedores extranjeros, derivada de altos niveles de gasto y de deuda pública. Después de la última renegociación de la deuda y ante el descontento por los intentos de políticas de austeridad, el partido de izquierda radical Syriza y Alexis Tsipras llegaron al poder. El primer ministro, fiel a su ideología, llevó las negociaciones con los acreedores a un punto tan agrio que llamó criminal al Fondo Monetario Internacional por el hecho de querer cobrar el dinero que le había prestado. Parecía que el gobierno de Grecia no estaba dispuesto a reconocer la deuda pública del país. Las discrepancias se fueron desvaneciendo gradualmente y cuando parecía que había un acuerdo cercano, el gobierno griego anunció de manera sorpresiva un referéndum para el 5 de julio. Además, el primer ministro Tsipras dijo que haría campaña en contra de la aceptación del paquete de rescate. El anuncio de dicho referéndum detuvo las negociaciones para renovar un paquete de rescate con un valor de 245.000 millones de euros. Una nerviosa y frágil economía griega reaccionó de manera negativa, por lo que las autoridades decretaron el cierre de los bancos y los mercados financieros, así como un control de capitales. No falta quien aplauda la posición del gobierno griego como valiente y nacionalista. Al dejar de pagar su deuda, dicen, el gobierno griego tendría más dinero para programas sociales y subsidios, pero cualquier alivio de una suspensión de pago sería temporal. El comercio internacional y las inversiones requieren créditos que nadie querría otorgar. Grecia ha crecido mucho por su pertenencia a la Unión Europea. Su membresía en la Unión Europea le ha permitido recibir flujos de capitales muy importantes. Su incorporación en un mercado único ha permitido que crecieran mucho las exportaciones, las importaciones, pero todo eso fue un poco descontrolado. Se va a tener que seguir implementando medidas de corrección difíciles, duras para el pueblo y los ciudadanos griegos. Desde un principio, el objetivo fundamental de la Unión Europea fue otorgar a sus países miembros los instrumentos que les permitieran conseguir una mayor prosperidad y también, por supuesto, una mayor unidad. Esto no ha sido fácil, por supuesto, pero la verdad es que la Unión Europea ha tenido triunfos contundentes para establecer la paz en Europa, pero también para elevar el nivel de vida de sus ciudadanos. En realidad, el caso de Grecia es una excepción dentro de una historia de éxito. Si vemos la historia de los conflictos en las últimas décadas en el continente europeo, vemos que todos los conflictos brotan, surgen en zonas o en países europeos que no forman parte de la Unión Europea. Me estoy refiriendo en particular en los Balcanes occidentales, en lo que está pasando ahora en Ucrania, países que quedan fuera de la frontera de la Unión Europea. Dentro de las fronteras de la Unión Europea, ahora tenemos la práctica y de esa manera solucionar el problema de manera política, pero sobre todo pacífica. La Unión Europea y el euro, por supuesto, tienen problemas. No hay institución humana que carezca de ellos. Sin embargo, han logrado cumplir a cabalidad con los objetivos que se impusieron: aumentar el comercio y la prosperidad,
así como lograr estabilidad en una zona acostumbrada a solucionar sus diferencias con conflictos bélicos. La Unión Europea surgió de una serie de acuerdos que buscaban eliminar las barreras comerciales entre los países de la región, al considerar el comercio el mejor mecanismo para la paz. La primera de estas instituciones fue la Comunidad Europea del Carbón y el Acero de 1952, a la que siguieron el Tratado de Roma de 1957 y posteriormente la Comunidad Económica Europea, que tuvo 5 miembros originales. Esta comunidad se expandió en atribuciones y miembros hasta llegar a ser la Unión Europea con 28 integrantes. La creación del euro tenía el propósito de profundizar lazos comerciales y generar una divisa europea que evitara recurrir al dólar estadounidense para las transacciones regionales y reducir los costos de transacción. No todos estuvieron de acuerdo, de hecho. El Reino Unido, por ejemplo, conservó la libra esterlina. Los problemas técnicos del uso de una sola moneda por países con políticas financieras diferentes eran claros desde un principio. Por eso se establecieron criterios de convergencia económica y financiera para ingresar al euro. El libre comercio y los lazos económicos entre los países de Europa ayudaron a convertir a la región en una de las más prósperas y estables del mundo. Las confrontaciones violentas han desaparecido en la zona. Los europeos se cuentan hoy entre los habitantes más prósperos de todo el planeta. La Unión Europea fue fundada sobre la base de valores compartidos, de democracia, de Estado de Derecho, pero también sobre el concepto de solidaridad entre los pueblos, entre los países de la Unión Europea, lo que necesariamente implica un gran esfuerzo de parte de los países más ricos, más prósperos, a favor de las zonas menos desarrolladas de la Unión Europea. El objetivo a largo plazo es que todos los países miembros alcancen los mismos niveles de desarrollo y de prosperidad. La actual situación de Grecia es, por supuesto, sumamente dramática, pero yo estoy convencido de que sería incluso peor si Grecia no estuviera dentro de la Unión Europea y no utilizara el euro como divisa. De hecho, no podemos olvidar que la Unión Europea ha otorgado al gobierno de Grecia subsidios muy generosos a lo largo de décadas. El uso del euro como divisa, por otra parte, ha permitido a los griegos el gozar tasas de interés bastante menores de las que tendrían con el nivel de desarrollo de su país. Por supuesto que es muy fácil echarle la culpa a alguien más, decir que el responsable de la crisis griega es la Unión Europea o los bancos de los países europeos más desarrollados. Pero yo creo que la verdad es completamente diferente. El euro nos ha permitido no solamente consolidar de manera muy concreta la existencia de este proceso y darle como una vida concreta y que los ciudadanos europeos puedan ahora, dentro de ese territorio de los 19 países miembros de la Unión, de la zona euro, viajar sin tener que cambiar de divisa, lo que representa para ellos un ahorro muy importante a nivel de los ciudadanos, pero aún más a nivel de las empresas, cuyos costos de transacción cuando venden a otro país ya no tienen que preocuparse por la posibilidad de variaciones en los tipos de cambio y como sabemos todos, cuando viajamos a otro país y tenemos que comprar otras divisas, eso tiene un costo elevado. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha logrado convencer a millones de ciudadanos que la culpa de la crisis no es del gobierno, sino de los acreedores, en particular de los alemanes y de esa cruel villana llamada Angela Merkel. Se niega a aceptar que la crisis ha sido provocada por la vieja costumbre del gobierno de gastar más de lo que tiene. Grecia solo consiguió su admisión a la zona del euro al mentir sobre sus cifras macroeconómicas y en particular sobre el tamaño de su déficit de presupuesto. Las naciones menos desarrolladas que ingresaron al sistema europeo se beneficiaron no solamente del libre comercio, sino también de subsidios y tasas de interés más bajas, ya que se redujo el riesgo país. España, Grecia, Portugal, Irlanda y otros países gozaron de fuertes tasas de crecimiento. Grecia, que era más pobre que México en las décadas de 1950 y 1960, llegó a tener un Producto Interno por habitante cercano a los $30,000 al año, 3 veces superior al de México.
La libertad de movimiento de la fuerza de trabajo fortaleció el mercado laboral y la prosperidad de todos. Sin embargo, ni la pertenencia a la Unión Europea ni el uso del euro podían aislar a un país indefinidamente de sus propios errores. El gobierno griego gastó enormes cantidades de dinero que no tenía y que financió con subsidios europeos y con deuda. Al final su desplome era inevitable, el cual habría ocurrido con euro o sin euro. Si Grecia no hubiera tenido un subsidio de Europa, el gobierno griego tendría que haber tomado por sí mismo las medidas de ajuste que se ha resistido a aceptar de los acreedores y que finalmente ha tenido que aceptar de mala gana. Si no limita sus gastos, tendrá que pedir prestado siempre, pero no habrá ya quien le preste. El gobierno griego, sin embargo, elevó el reto de manera innecesaria. El paquete que los acreedores propusieron después del referéndum era todavía más duro que el anterior que los votantes habían rechazado. Esto abrió la posibilidad de una salida de Grecia de la zona del euro, pero si Grecia perdía el euro como divisa, los intereses se dispararían todavía más. Además, les costaría a los trabajadores griegos 3 o 4 veces más generar los recursos para pagar con una divisa devaluada los euros de la deuda pública. Primero, la Unión Europea es un proceso europeo. No pretendemos que sea una lección para el resto del mundo. Cada región, cada país tiene que encontrar su propio camino si quiere incorporarse o coordinarse mejor con sus países vecinos. Pero la gran lección de la Unión Europea es, y creo que se aplica sí a los mecanismos para encontrar soluciones a los grandes desafíos globales, como por ejemplo son los temas del cambio climático, de la biodiversidad, pero también de la promoción del comercio libre y de esa manera promover la prosperidad a nivel del planeta. Es un mecanismo de diálogo y de concertación. La Unión Europea y el euro han sido realmente éxitos históricos. Nos demuestran lo mucho que puede avanzar una sociedad cuando tiene, por una parte, libre comercio, pero también movimiento libre de trabajadores y una gran estabilidad monetaria. De alguna manera, la prosperidad económica de Europa es producto de estas circunstancias. Por supuesto, el gran logro, el mayor logro de la Unión Europea es el caso de la paz. Naciones que habían vivido en guerra durante generaciones ahora han encontrado una forma pacífica de resolver sus diferencias. Sin embargo, el caso de Grecia nos recuerda que aún con estos pilares tan sólidos, si no se mantienen políticas públicas sanas, finanzas sanas, simple y sencillamente no se puede mantener este resultado. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.